Buen Profe, día, buenos profe. días. Buenos días, profe. Vamos entonces a empezar, sí, justamente con las exposiciones de sus trabajos sobre los derechos, ¿ok? Que tuvimos ayer que volverlos a hacer. Sí, en ese sentido, no sé qué grupo quiera empezar a exponer. Si hay grupos voluntarios, si no hay grupos voluntarios. Estefano. Profe, buenos días. Profe, sabe que ahorita me estoy dirigiendo al hospital porque tuve una emergencia médica. Voy a, a tratar de estar conectado en clases, por favor. Ok, Estefano, sin problema. Gracias, profe. ¿Qué grupo quiere exponer, chicos? O yo le digo el número. Ok, vamos con el grupo uno. Para que el grupo uno pueda compartir pantalla y pueda empezar la exposición, por favor. Si están las personas del grupo uno, Profe, espérenos un segundito, por favor, es que estamos organizándonos para hacer la presentación. ya, ok. Esperemos un segundo nada más que el grupo uno pueda compartir la pantalla y ahí empezamos. Buenos días, profe. Ya solo me ayudan a compartir ahí. Ya, Empezamos. listo, sin problema. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, una pregunta. Ajá, Quiero hacer en referencia al tema de vacaciones en los descuentos. Por ejemplo, si hoy un colaborador pide vacación y regresa el día miércoles a sus labores, ¿se le descuenta hoy, el fin de semana y el el lunes y feriado. martes? Sí, claro. El feriado. Ujú. Ya, siempre es así. Sí, no siempre, o sea, eso te decíamos ayer con Gabriela, que por ejemplo Gabriela tiene otro régimen y a ella no les descuentan. Sí, en el sector privado va a depender siempre de cómo se lleva talento humano, de cómo se lleva la administración de talento humano, el tema de las vacaciones. Ya, profe, gracias. Ya. Profe, y para que no me descuenten el feriado ni el fin de semana, sacaría solo hasta el viernes y de ahí el miércoles. Claro, Como, como permiso, descuento de vacaciones. Sí, claro, no, sí, claro. Ujú. los hacks. Ya. Vamos a empezar. Javier, después te doy la palabra, ¿ya? Bueno, profe. Vamos a empezar. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Aquí nosotros les vamos a presentar la infografía que hicimos con las características de cada derecho del trabajador.
Primer derecho, la afiliación al Seguro Social. Es obligatoria para todas las personas desde el primer día que ingresa a laborar. Es única y general para todos los regímenes del sistema. Se extiende a toda la vida de las personas comprendidas en el sistema. Es exclusiva. El porcentaje de aportación para el empleado es del 9,45% y para el empleador es del 11,15%. Siguiente. Sueldo básico. El salario básico para el año 2023 está estipulado en $450. El monto del salario básico será determinado por el Consejo Nacional de Salarios CONADES, Ministerio de Relaciones Laborales en caso de no existir acuerdo con el referido consejo. La revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República y el Código del Trabajo. Los sueldos y salarios se estipularán libremente, no podrán ser inferiores a los mínimos legales. Horas extra. Horas extra. No podrán exceder de 4 en un día, ni de 12 en la semana. Tienen 50% de recargo. Horas suplementarias. El trabajador tendrá derecho a un 100% de recargo. Si las horas están comprendidas entre las 24 y las 6 horas, se pagan al 100%. El trabajo que se ejecutare el sábado, domingo y feriado deberá ser pagado con el 100% de recargo. El 13º y 14º. La 13ª remuneración o bono navideño, disculpen. Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen hasta el 24 de diciembre de cada año una remuneración equivalente a la 12ª parte de las remuneraciones del año. La 13ª remuneración para su cálculo comprende desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del siguiente año. Derecho a la 14ª remuneración. Los colaboradores percibirán una bonificación anual equivalente a una remuneración básica mínima, unificada para el año 2023, es decir, $450. Será pagada hasta el 15 de marzo en las regiones de la costa e insular y hasta el 15 de agosto en las regiones de la sierra y amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales. Se pagará a los jubilados por sus empleadores, a los jubilados del IES, pensionistas de seguro militar y de la Policía Nacional. Si un trabajador por cualquier causa saliere o fuese separado de su trabajo antes de las fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional de la 14ª remuneración al momento del retiro o separación. Fondos de reserva. El fondo de reserva es un beneficio irrenunciable que tiene el empleado que es afiliado al Seguro Social y que ha prestado su servicio por más de un año al mismo empleador. El porcentaje para el cálculo de este beneficio es del 8,33%. Este beneficio puede ser acumulable por 36 aportaciones en el IES o pagado mensualmente. Vacaciones. Todo trabajador tiene derecho a gozar anualmente de un periodo interrumpido de 15 días de vacaciones, incluidos los días no laborables. El derecho a las vacaciones es irrenunciable. Los trabajadores que han prestado servicios por más de 5 años en la misma empresa o al mismo empleador tienen el derecho a gozar de un día de vacaciones por cada año de los años excedentes, hasta un máximo de 15. Los días de descanso adicional por antigüedad, sin embargo, es atribución del empleador decidir si el trabajador los goza o en su defecto los paga en dinero. Acumulación y postergación de vacaciones. El trabajador puede no hacer uso de las vacaciones hasta por 3 años consecutivos, a fin de acumularlas en el 4.º año. De no llegar a gozarlas, tendrá derecho al equivalente de las remuneraciones que correspondan al tiempo de las no gozadas sin recargo. Licencia por maternidad. Según el Código del Trabajo, toda mujer trabajadora tiene una licencia con remuneración de 12 semanas por el nacimiento del bebé. Por nacimientos múltiples, el plazo se extiende por 10 días adicionales.
La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un certificado médico otorgada por un médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o por otro profesional. A partir del cuarto mes tiene el periodo de lactancia de 2 horas diarias hasta que el menor cumpla 1 año de edad. Licencia por paternidad. El padre tiene derecho a la licencia con remuneración por 10 días por el nacimiento de su hijo o hija. En los casos de nacimientos múltiples o por cesárea, se prolongará por 5 días más. Subsidio por maternidad. Toda mujer trabajadora que sea afiliada al IES tiene derecho al subsidio por maternidad por 12 semanas. 2 semanas antes del parto y 10 semanas después del parto. Tener 12 aportaciones mensuales consecutivas dentro de los 12 meses antes del reposo prenatal. Utilidades. Es un derecho constitucional. Proporciona un trabajo personal subordinado a cambio de un salario. Tiene derecho a participar de las ganancias obtenidas siempre y cuando se generen. El valor que deben recibir correspondiente al 15% de las utilidades líquidas. El total, el 10% correspondiente a los empleados de las empresas y el 5% le corresponde a las cargas familiares. Certificados. Es un comprobante que detalla el tiempo trabajado y la remuneración recibida durante ese tiempo. Se debe presentar ante ANSES para tramitar el reconocimiento de servicios. Cuando el trabajador se separe definitivamente, el empleador estará obligado a conferirle un certificado que acredite el tiempo de servicio, la clase o clases de trabajo y los salarios o sueldos percibidos. Y eso es todo, profe. Listo, chicos. Muchas gracias por su exposición. Fue diferente la exposición, ¿no? Sabiendo ya las características de cierta manera, sí, de lo que tienen los derechos laborales, ¿ok? Muy bien, les felicito, muy buena información, muy buena exposición. Vamos con el siguiente grupo. No sé si quiera participar el grupo número 4. Claro, profe. Bueno, Profe, ya ahí déjame ya. un segundito, ya le comparto. Ya, listo. Buenos días con todos. Nosotros somos del grupo número 4 y vamos a exponerles sobre las principales características de los derechos del trabajador. Como número 1 tenemos la afiliación del Seguro Social. Aquí los empleadores tienen la obligación de afiliar al trabajador al Seguro General, notificar al IES la modificación del salario, la separación del trabajador. El incumplimiento de las obligaciones patronales. Este será sancionado de conformidad con el reglamento de responsabilidad patronal. Otra característica es el sueldo básico, el cual el Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley. Según el artículo 81 del Código de Trabajo, los sueldos y salarios se estipulan libremente, pero no puede ser inferior a los mínimos legales. La remuneración mensual a la cual tienen derecho las personas por cumplir un horario de trabajo que son 40 horas semanales. Horas extras y suplementarias. Se refiere a las horas trabajadas fuera de la jornada laboral, dependiendo los días y horas en las que se realiza. Las horas extras no podrán exceder de 4 horas en un día o 12 en una semana. La jornada que tenemos en el país es de 8 horas diarias.
según el Código de Trabajo. Si el empleado seque más horas de la jornada laboral, se considera horas extras. 13º y 14º sueldo. Es un beneficio que reciben todos los colaboradores bajo la relación de dependencia. Este es equivalente a la doceava parte de la remuneración que hubieran percibido durante el año calendario. Deben percibir los trabajadores bajo relación de dependencia indistintamente de su cargo por remuneración. Fondos de reserva. El trabajador tiene derecho a percibir los fondos de reserva a partir del segundo año de trabajo. Todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho a un abono equivalente a un mes de sueldo, igual que las remuneraciones y utilidades. El fondo de reserva es inembargable, irrenunciable, imprescindible y constituye crédito privilegiado a favor del trabajador. Las vacaciones. Todo trabajador tiene derecho a gozar de 15 días de vacaciones al año, incluidos los días no laborales. Los trabajadores menores de 16 años tendrán derecho a 20 días de vacaciones. El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al periodo de vacaciones. Licencia por maternidad. Toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con remuneración de 12 semanas por el nacimiento del hijo. En caso de ser nacimientos múltiples, el plazo se extiende por 10 días adicionales. La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación y certificado médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Licencia por paternidad. El padre tiene derecho de licencia con remuneración de 10 días por el nacimiento de su hijo o hija por parto normal. En caso de nacimientos múltiples o cesárea, se prolongará por 5 días más. En el caso del fallecimiento de la madre en el parto o mientras goza de la licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad del aporte que reste del periodo de la licencia de la madre. Subsidio por maternidad. El trabajador, concluida la licencia por maternidad o paternidad, tendrán derecho a una licencia opcional y voluntaria sin remuneración hasta por 9 meses. Esta licencia aplicará también para el caso de padres o madres adoptivas. El periodo en que los trabajadores hagan uso de su licencia, conforme a lo establecido, será computable a efectos de antigüedad. Las utilidades. El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Certificados. No debe describir la conducta o comportamiento del trabajador. Firma del gerente general de la empresa. Fecha de inicio y el fin del contrato laboral. Identidad, RUC y dirección de la empresa. Licencia remunerada por adopción. Los empleadores deben conceder a los padres adoptivos una licencia con remuneración por 15 días a partir de la fecha en que el hijo les fuera entregado legalmente. Durante el goce de esta licencia, el empleador debe pagar la remuneración completa. No existe ninguna norma que otorgue otros derechos adicionales al trabajador que goce de este permiso. Gracias por su atención. Muy bien, muy buena exposición. Vamos con el siguiente grupo. No sé si hay algún grupo voluntario, tal vez que me diga quiero exponer, o nosotros exponemos, o sigo eligiendo hacia el azar. Ok, vamos con el grupo 3. Ya, profe, en este momento. Afiliación al Seguro Social. Todos los trabajadores tienen derecho a la afiliación del ISS desde el primer día hasta el último día trabajado.
Los empleadores la obligación de pagar los aportes, tanto patronales como del trabajador, en los montos, forma, plazos determinados por la ley. El empleador paga el 11.15%, el colaborador 9.45%. Sería un total de 20.60%. El sueldo básico. El sueldo básico es un asunto donde intervienen dos partes, empleados y empleador, que compete a ambas puestos que deben manejar que tienen conocimiento sobre el monto básico a pagar y recibir por los servicios o labores prestadas del empleado a la empresa. Jefe o gobierno. Salario básico es de 450, definido el 2023 en el Ecuador. Las horas extras y suplementarias. En el Código de Trabajo para las horas extras nos indica que entre las 6 de la mañana a las 24 horas son 50% de recargo. Entre 24 horas y las 6 son 100% de recargo, sería el doble. Fines de semana y feriados son el 100% de recargo independientemente del horario. Se consideran horas suplementarias aquellas en que el trabajador o trabajadora labore justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo, hasta por 4 horas en un mismo día sin exceder las 12 horas a la semana. Horas extraordinarias, de acuerdo con el artículo 55 del Código de Trabajo, las horas suplementarias no podrán exceder de 4 en un día, ni de 12 a la semana. El 13º sueldo. Es conocido como un bono navideño. Se calcula desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre del año en curso. Los empleadores tienen hasta el 24 de diciembre para pagar a sus trabajadores dicho sueldo. El 14º sueldo es conocido como un bono escolar. Se cuentan los días calendarios, incluidos los feriados y de descanso, en los que se han mantenido relación laboral con el trabajador. Se realizan los pagos en el régimen Costa Insular el 15 de marzo y en el régimen Sierra y Oriente la fecha de paga es el 15 de agosto. Los fondos de reserva. Es un derecho laboral que adquiere todo trabajador que presta servicios por más de un año al mismo empleador o a la misma empresa. Este derecho rige al cumplir el primer año, es decir, si el trabajador renuncia o es separado antes de completar el año de servicios, no tienen derecho al fondo de reserva. Según el artículo 196 del Código de Trabajo, todo trabajador que preste servicio por más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo posterior al primero de sus servicios. Los fondos de reserva también pueden ser acumulativos, como ustedes lo deseen. Vacaciones. Todo trabajador tiene derecho a gozar anualmente de un periodo interrumpido de 15 días de vacaciones, incluidos los días laborables. El derecho a las vacaciones es irrenunciable y no puede ser compensado ni siquiera con su valor en dinero. Y cualquier acuerdo que prive del derecho al trabajador no tendrá valor alguno. Pasados los 5 años de antigüedad se sumará un día a recargo a vacación. Licencia por paternidad. El Código de Trabajo, toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con remuneración de 12 semanas por el nacimiento de su hija o hija. En caso de nacimientos múltiples, el plazo se extiende por 10 días adicionales. Licencia por paternidad. El salario básico es un asunto donde intervienen dos partes, el empleado y el empleador, que compete a ambas, puesto que se debe manejar y tener conocimiento sobre el monto básico a pagar y recibir por los servicios o labores prestadas del empleado a la empresa, jefe o gobierno, salario. Subsidio por maternidad. Las afiliadas tienen el derecho al subsidio por maternidad por un total de 12 semanas, 2 semanas antes del parto, reposo prenatal y 10 semanas después del parto. Tener 12 aportaciones mensuales consecutivas dentro de los 12 meses antes del reposo prenatal. Por maternidad se paga el 75% de la última remuneración a partir del primer día hasta un total de 84 días. Utilidades. El 10%, las utilidades son el 15%. El 10% se dividirá entre todos los trabajadores considerando únicamente el tiempo trabajado de ejercicio físico y el 5% será entregado en proporción a cargas familiares y al tiempo de trabajo en el ejercicio fiscal.
El pago de las utilidades es obligatorio si una empresa generó ganancias en el ejercicio fiscal y se lo realizará hasta el 15 de abril. Los certificados. El certificado laboral puede extenderse como una carta de recomendación que entrega a un empleador o un empleado por cortesía, en la que se recoge la relación laboral entre ambas. A menudo se incluye desde cuando esta persona trabaja en la empresa y cuál ha sido su desempeño hasta la actualidad. Hay algunas veces que los trabajadores, que los jefes no desean dar un certificado, pero nosotros podemos acudir al Ministerio de Trabajo y ahí nos pueden dar los certificados. Licencia por adopción. Los padres adoptivos tendrán derecho a una licencia con remuneración de 15 días, los mismos que correrán a partir de la fecha en el que la hija o el hijo le fuesen legalmente entregados en caso de adopción. Se considera una licencia de 90 días. Gracias. Muchas gracias. Vamos con el siguiente grupo. Vamos con el grupo de Franklin. Listo, profe. Ya le comparto pantalla. Ya. Bueno, buenos días, profe, compañeros. Bueno, vamos a exponer sobre los derechos de los colaboradores. En el artículo 55 hemos sacado una de las principales características para este punto, que es el trabajo que se ejecute el sábado o el domingo deberá ser pagado con el 100% del recargo y una compensación pagada por lo menos una vez al mes. Las horas suplementarias no podrán exceder de 4 a un día ni 12 en la semana, ni de 12 en la semana. El artículo 81. El monto del salario básico será determinado por el CONADIS y todo colaborador no recibirá un sueldo inferior a $450 por mes, según lo que estipula la ley. El artículo 111 nos menciona que el pago del 13º sueldo se debe realizar hasta el 24 de diciembre. Y este se calcula desde el 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre. El artículo 113 menciona que el colaborador recibirá una bonificación anual conocida como 14ª. El pago se realizará a partir del 15 de marzo en la región Costa y el 15 de agosto en la región Sierra y Amazonía. La bonificación aplicada de la misma manera para personas jubiladas en general. El artículo 13 menciona que el trabajador recibirá una parte de los beneficios de las utilidades de los negocios del empleador. La remuneración es mixta, el salario y la participación en negocios de la empresa. Y el artículo 42 menciona que pagar pagar las cantidades que correspondan al trabajador en los términos del contrato y de acuerdo. Instalar las fábricas, talleres, oficinas, etcétera, sujeta a 12 medidas de prevención, seguridad, higiene del trabajo y disposiciones legales y reglamentarias. Esas son las características que hemos podido destacar, profe. ¿A qué hace referencia la última característica que diste de esto de las fábricas y eso?
Bueno, sí creo que, bueno, pusimos aquí que era un ejemplo, o sea, bueno, según las utilidades, o sea, por ejemplo, en una fábrica de un trabajo, o sea, en una empresa, claro, las utilidades se reparten entre todos, ¿no? Pero esto viene a beneficio de todos, de los colaboradores. Entonces, no importa el cargo que usted ocupe o, o la posición que usted tenga, pero en la realidad todos se benefician de esto, ¿no? Ya, pero ¿qué tiene que ver eso de instalar las fábricas, talleres, oficinas, etcétera, sujetas a 12 medidas de prevención, seguridad, higiene en el trabajo y a disposiciones legales y reglamentarias? ¿Qué tiene que ver eso con las utilidades? Al grupo, ¿qué tiene que ver eso con las utilidades? Que se deben implementar, las cuestiones de salud y seguridad dentro de las empresas. Sí, correcto, pero no tiene nada que ver con las utilidades entonces, ¿cierto? No le veo ningún sentido esto de las utilidades. Este artículo 42 que ustedes traen a colación, sí, dame esto porque puedo rayar. Este artículo 42 que traen a colación son las obligaciones del empleador, ¿sí? Y aquí han de haber visto ustedes que debe pagar el sueldo a tiempo, debe tener un contrato de trabajo, debe estar inscrito, debe afiliar en Seguridad Social, debe pagar 13º, 14º, deberá pagar las utilidades, deberá proporcionar, por ejemplo, todas las medidas de prevención referente a los riesgos de trabajo, ¿sí? Deberá también velar, por ejemplo, si las instalaciones son lejanas a la ciudad, deberá poner un comedor, ¿sí? Si las instalaciones son lejanas, deberá tener una guardería, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las obligaciones del trabajador, ¿sí? En sí, este artículo tendría que ver dentro de los derechos, sí, porque todo lo que se menciona ahí llega a ser un derecho para mí, sí, a un derecho del colaborador. La obligación del empleador es un derecho del colaborador. Sí, pero si ustedes pudieron observar, el artículo 42 tiene como unas, ¿qué será? Unos 60 literales, unos 60 numerales, unos 40 numerales tal vez, tiene un montón. Sí, entonces, por si acaso, no tiene nada que ver con las utilidades, ¿ok? Este artículo sí, este de acá sí, pero el de abajo no. Estamos chicos. Listo, profe, gracias. Es que ese estaba un poco confuso por lo que tiene bastantes literales y habla de bastantes cosas. Claro, claro, sí, pero yo te digo, son obligaciones que tiene el empleador y en el artículo de abajo están las obligaciones del trabajador, ¿sí? Entonces, a eso quiero referirme, que no era necesario que vean esto de las obligaciones todavía, ¿sí? Porque eso nos tocaría ver en una parte siguiente como otro material de clase, pero solo tenía que ver los derechos, pero está bien, no hay problema. Ya, listo, profe, gracias. Vamos con el último grupo, creo. Javier, Profe, yo tengo una pregunta. Y en base a eso que dice ahí, remuneración mixta, ¿eso qué quiere decir? a ver, la remuneración mixta, sí, es una forma de contratación, ¿sí? ¿Has escuchado tú esta comisiones? Sí, he escuchado de las comisiones. Sí, esa es remuneración mixta. Sí, que te pagan por la venta de un producto del negocio, del empleador. Esa es la remuneración mixta. Y ahí tal vez entra la subsistencia. Sí, claro, claro que sí. Entra todos los, a ver, tienen que pensar algo, ¿no? Que lo que es alimentos, transporte y tal, son pagados dependiendo del trabajo, lógicamente, que tengamos,
pero son pagados por el empleador y es otro rol de pago, ¿sí? Eso graba IES y demás. Entonces, entra todo eso, ¿ok? Javier, ahora sí, dime. Sí, profe, tenía una consulta. O sea, por ejemplo, en las vacaciones, profe, digamos que usted se enfermó unos 2, 3 días, digamos, y esos 2 o 3 días se los descuenta de las vacaciones. No, 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 no. Verás, cuando tú te enfermas y tienes certificado médico menos de 3 días, sí, menor a 3 días, tú presentas el certificado médico ante el talento humano de tu empresa. Sí, ellos te dan el reposo médico de 3 días y ellos cubren el valor de esos 3 días de reposo. Pero si es pasado los 3 días, tú debes hacer validar en el IES. ¿Sí? Una vez que validas en el IES, por ejemplo, antes, yo me acuerdo antes en diciembre de 2021, sí, en diciembre de 2021, a mí me dio COVID. Y bueno, antes era 10 días de reposo, ¿sí? Y te daban certificado médico de 10 días de reposo. Entonces, tuve que ser validada en el IES, ¿sí? Estos 10 días de reposo y lógicamente lo que me cubrió estos 10 días, lo que me pagó el sueldo estos 10 días, el 75% fue el IES, ¿sí? Porque eso también es un beneficio que nosotros tenemos, sí, o más que nada el empleador tiene para que no nos despidan, eh, que el IES dice, tranquilos, yo pago. El 75% es que tú pagas el 25%, ¿sí? Entonces no se hace cargo a vacaciones. Es un reposo médico y eso está en la ley. Estamos, Javier. Sí, profe. Y en el caso de un accidente de tránsito, digamos, se accidentó alguien y le dan reposo, ¿la empresa hasta qué tiempo le puede usted esperar, digamos, para que regrese nuevamente a trabajar? O Verás, sea, todo el tiempo necesario. eso justo te comento. Yo sufrí un accidente de tránsito en la vía Loax Santo Domingo el 28 de enero de este año, hace 2 o 3 semanas atrás. Sí, y mi madre salió afectada, se le rompió el hombro en 4 partes. El médico le mandó reposo de 30 días, reposo absoluto de 30 días. Sí, este reposo absoluto de 30 días justamente conlleva al pago del 75% del IES y 25% de parte del empleador. ¿Sí? Y después con el certificado médico, pues tú puedes tú obtener que vas a hacer esto, ¿cómo se llama? La fisioterapia y tal. Entonces, va así. El talento humano te debería ayudar en eso, en ese sentido. Ponte ahí, el Gracias. accidente de tránsito a mí me dieron solo reposo 3 días. Sí, 3 días me cubre el empleador, así que no pasa nada. Ok, vamos, creo que ya falta solo el último grupo. Si mal no estoy, creo que es el grupo de Giovanni. Si hay más grupos, me avisan. Ya, profe, ya comparto pantalla. Ya. No, Ahí pueden empezar. ya, voy a exponer yo, profe. ¿Ya? Bueno, vamos a exponer sobre los derechos de los trabajadores, en el que en este caso hemos visto las características, hemos sacado lo más principal. La afiliación al seguro son las prestaciones y beneficios de los afiliados con ingresos
sin relación de dependencia o independientes en los siguientes: pensión por vejez, por invalidez o montepío, auxilios funerales, riesgos de trabajo, asistencias por enfermedad y maternidad, cobertura de salud para los hijos menores de 18 años. En lo que depende a un salario básico, es una cantidad fija, mínima de dinero que recibe un empleado mensualmente como pago del trabajo del servicio que presta a una entidad pública o privada. El Ministerio de Trabajo fija un salario básico unificado del trabajador. En general, sabemos que ahorita está por los $450 en este año 2023. Pensando en el bienestar de los ecuatorianos, se realiza el alza del 6,25% anual. En el tema de horas extras, se considera horas extraordinarias aquellas que el trabajador o trabajadora labore justificando fuera de su jornada legal de trabajo durante los días de feriados y descanso obligatorio. En las horas suplementarias se reconoce un recargo del 25%, tomando la base de la remuneración del servidor. En las extraordinarias se reconoce un recargo del 60%, tomando como base la remuneración del servidor. Sábados y domingos son descansos obligatorios, se reconoce el 100% del recargo. El 13º sueldo. Segundo que no veo bien. Es un bono escolar que se entrega a los trabajadores bajo relación de dependencia indistintamente en su campo, remunerado excepto con los operarios y aprendices o artesanos. ¿Cuánto es? Es el valor básico unificado vigente que esté en el año. Por ejemplo, este año serían los 450. El 14º sueldo, el décimo en la costa y Galápagos máximo se paga hasta el 15 de marzo y en la Sierra y el Oriente hasta el 15 de agosto. Esto es el 13º sueldo. Y el 14º. Y el 13º se paga hasta diciembre. Pero seamos conscientes que el 14º es el sueldo que cada persona percibe. Por ejemplo, si ganan el básico, vuelven a percibir los 450. Los fondos de reserva son los beneficios que tiene un empleado cuando es afiliado al Seguro Social, que ha prestado un servicio por más de un año. Quiere decir que cuando ya ha cumplido el 13º mes, ahí puede ya seguir con este tema de los fondos de reserva. Corresponde al 8.33 y puede ser mensualizado o lo podemos, por decirlo, podemos acumular, como usted mismo nos explicó, que esto se puede retirar cada 3 años, me parece que es. Ya, las vacaciones. Las vacaciones son el descanso que los empleados tienen por derecho. Por el hecho de haber trabajado durante un tiempo determinado, la ley les otorga vacaciones pagadas. Las vacaciones laborales son el derecho que tiene todos los trabajadores en un tiempo de descanso que debe ser remunerado y pagado por el empleador. Una de las características es que en el servicio privado, si se van los 15 días, durante esos 15 días, el empleador tiene que cancelarle al empleado. Son irrenunciables y se pueden acumular. Por ejemplo, el empleador puede decir, este año no las necesito, voy a acumular unos días para el siguiente año. Ya, licencia por maternidad. Toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con remuneración de 12 semanas por el nacimiento de su hijo o hija. En caso de nacimiento múltiple, se extiende por 10 días adicionales. Tenemos que ser conscientes que a esto también le adherimos la licencia de lactancia, que tiene 2 horas diarias por derecho la mamá de los niños. Licencia por paternidad.
La licencia por paternidad en Ecuador se extiende en 10 días calendario en el caso de un parto normal y por nacimiento múltiple o cesárea se extiende a 15 días. Si el bebé nace de forma prematura o necesita cuidados especiales, la licencia por paternidad se prolonga por 8 días más. El subsidio por maternidad. Este subsidio tienen las afiliadas el momento de dar a luz por las 12 semanas que se fueron al nacimiento del bebé. Tienen 12 aportaciones mensuales consecutivas dentro de los 12 meses del reposo prenatal. Utilidades. Es la participación de las utilidades de parte de los trabajadores de una empresa del Ecuador. Es un derecho que consiente al recibir el 15% las utilidades líquidas que hayan generado en un ejercicio económico como consecuencia de colaboración de gestión. El 10% se debe repartir a los trabajadores de manera igualitaria. El 5% restante se reparte a los trabajadores en virtud de sus cargas familiares, hijos menores de 18 años, que sufran alguna discapacidad, cónyuge o conviviente o unión de hecho reconocida. El reparto se debe hacer en proporción al número de cargas familiares debidamente acreditadas por el trabajador como en el empleador. Seamos conscientes que las utilidades las reciben solamente las empresas privadas, porque ya dijimos que las públicas no, ni tampoco las que tienen este tema de educación. Ya. Certificados. Trámite orientado a conceder a un documento en el cual se certifique si la persona solicitante se encuentra o no afiliada al Instituto del Seguro Ecuatoriano de Seguridad Social. La persona solicitante es un empleado actual o anterior a ella. El empleador puede emitir este documento en variedad a la situación. Ya, eso sería todo, profe. Ok, muchas gracias. Una cosa nada más. Dentro de lo que tú dijiste, el 13º, diste las características del 14º, ¿sí? Más no las características del 13º. 13º sueldo, conocido como bono navideño, se paga en diciembre, se paga la remuneración que estás percibiendo o lo proporcional de la remuneración que percibes en el año. Y profesor, nos faltó de adjuntarle. Iba a explicar, pero se olvidó. Ok, ok, no hay problema. Vamos a tomar un receso, ¿les parece? De 10 minutos y ya retomamos las clases. Ya nos vemos, chicos.
Profe, profe, Regresamos, chicos. profe, Dime, Juan. una pregunta. ¿En qué parte del Código del Trabajo se estipula donde dice que las multas no pueden sobrepasar el salario básico? 10%. No, las multas de el, cuando multas en el trabajo o descuentos que te realizan, solo debe ser del 10% de tu remuneración. No puede sobrepasar del 10%. ¿Estamos, Juan? Profe, ¿será que puede volver a repetir? Se entrecortó y Ah, ya, ok. la respuesta. Las multas en el trabajo, sí, no pueden sobrepasar el 10% de tu salario. Solo es hasta el 10% del salario que ganes. Ya, ¿y eso está estipulado en alguna ley o algo? Sí, está en el código de trabajo. Ya te mando, ya. Ya listo, profe, gracias. Ya. Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Sí, el día de hoy vamos a ver los tipos de contrato. Me avisan si se puede ver la pantalla. Sí, profe, sí se puede ver. Ya, buenísimo. Vamos primero a empezar, sí, conociendo qué es un contrato de forma general, más no un contrato laboral, sí, sino solo un contrato de forma general. En ese sentido, sí, el contrato es un documento en donde se van a encontrar, donde vamos a encontrar la voluntad de las partes. ¿Sí? El contrato se dice que es un acuerdo de voluntades de las personas que firman. Un acuerdo de voluntades. ¿Por qué? Porque yo tengo la voluntad, por ejemplo, de vender el vehículo y Dayana tiene la voluntad de comprar mi vehículo. ¿Sí? Hay la voluntad de parte y parte. Este contrato o los contratos pueden ser firmados por personas naturales o a su vez por personas jurídicas. ¿Cuáles son los elementos que debe contener un contrato? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que debe contener un contrato? Primero, el consentimiento libre y voluntario. ¿Sí? El consentimiento libre y voluntario. ¿Qué es esto del consentimiento libre y voluntario? Que a mí nadie me puede obligar a firmar un contrato que no quiero. ¿Sí? Nadie me puede obligar a firmar un contrato que no quiero. Por ejemplo, no puede venir Dayana a ponerme una pistola en la cabeza y decir, firma el contrato porque yo quiero tu vehículo. No, nadie me puede obligar a firmar el contrato. Si alguien me está presionando o me está obligando a firmar el contrato, ¿sí? A firmar el contrato, pues ese contrato se es nulo, porque nadie me puede obligar. Yo libre y voluntariamente firmo el contrato. ¿Sí? Yo libre y voluntariamente firmo el contrato. Otro elemento que debe estar en el contrato es el objeto lícito. ¿Qué es objeto lícito? Es justamente, ¿sí? La cosa o el bien mueble o inmueble por el cual estamos firmando el contrato. ¿Sí? Por ejemplo,
estamos firmando un contrato de compra-venta de un vehículo con Dayana, ¿sí? Y el vehículo es robado, está denunciado como robado. ¿Se va a poder firmar el contrato por ese vehículo? No. ¿Por qué? Porque es un objeto ilícito, ¿sí? Es fuera o contrario a la ley. Sí, otro ejemplo, la compra, por ejemplo, de sustancias sujetas a fiscalización o estupefacientes. Sí, es un objeto ilícito, ¿no es cierto? Es algo que está contrario a la ley. No se puede firmar un contrato por esos objetos o por lo que estoy comprando estas sustancias sujetas a fiscalización o estupefacientes. Causa lícita. La causa lícita es la actividad, sí, que yo me estoy obligando a hacer en el contrato. Por ejemplo, no puede venir Elizabeth, o sea, sí puede, pero no debe. No puede venir Elizabeth, sí, a firmar un contrato conmigo, sí, de que yo vaya a pegarle, sí, o hacerle daño a otra persona. Sí, ese contrato se vuelve nulo. ¿Por qué? Porque la actividad por la cual estamos firmando el contrato es contrario a la ley. Tenemos también la capacidad para contratar. ¿Qué es la capacidad para contratar? Es esta capacidad legal que vimos en Introducción al Derecho, ¿sí? La aptitud legal que tiene una persona para poderse obligar, ¿sí? Esa destreza física o mental que tiene para poderse obligar. Si no hay esa destreza física o mental o no tiene la capacidad legal para firmar, no pueda firmar un contrato. ¿Sí? Ese contrato nuevamente volverá a ser nulo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? ¿No? Ok. Pasamos y Yo, profe, tengo una pregunta. dime. ¿Tiene algún costo regularizar el contrato de trabajo de un colaborador en este caso, en el Ministerio del Trabajo? Costo de inscripción. Más o menos así te quiero O sea, entender. me imagino algún costo de inscripción o un tema de regulación, porque yo tenía entendido que antes se cobraba un valor de $800 cuando un empleador realizaba un ingreso del contrato, entonces no sé si estoy bien o estoy mal ahí. No se cobra porque ahora subes al sistema nomás. Ah, ya, ya, profe, gracias. Listo. Ahora sí pasamos, sí, a lo que son los contratos individuales de trabajo. Ahora sí abordamos la primera definición acerca de los contratos individuales de trabajo. Estos contratos individuales de trabajo son o es un documento, de nuevo, un acuerdo entre las partes, ¿sí? En el que va a existir dos personas que firmen el contrato. La primera persona es denominada como trabajador. El trabajador se obliga a prestar los servicios lícitos y personales a otra persona. ¿Sí? El trabajador se obliga a prestar sus servicios lícitos y personales a otra persona. La otra parte o la otra persona, que es conocida como el empleador, se obliga o se compromete a pagar una contraprestación llamada remuneración, ¿sí? Por esos servicios personales, por esos servicios lícitos y personales, ¿sí? El trabajador se compromete en prestar servicios lícitos y personales. El empleador se compromete en pagar una contraprestación o pagar una remuneración por esos servicios lícitos y personales que está prestando el trabajador. Cabe recalcar que para los contratos laborales, si bien es cierto, existen contratos laborales que son de forma oral o verbal, ¿sí? Pero hay una condición o una formalidad en la cual el Ministerio de Trabajo pide, ¿sí? El Ministerio de Trabajo siempre va a pedir que todo contrato sea por escrito.
¿sí? Que todo contrato sea por escrito. ¿Por qué? Porque justamente cuando existe algún conflicto laboral, ¿sí? Cuando existe algún conflicto laboral, la primera prueba, la primera prueba para decir si tienes la razón o no tienes la razón, es el contrato, ¿sí? Es el contrato. Por ejemplo, ustedes saben que el cambio de actividad o de función es considerado como despido intempestivo. Por ejemplo, también el, ¿cómo es esto? La rebaja de sueldo sin autorización del trabajador es considerado como despido intempestivo. Profe, ¿por qué eso no se puede hacer? Eso es ilegal. Es un despido intempestivo. Puedes hacerlo, pero se considera un despido intempestivo en ese momento. Sí, pero, por ejemplo, el cambio de actividad. Digamos que Giovanni me contrataste para ser abogado en tu empresa, ¿ya? Y pasado los 5 meses, me dices, Pablo, ¿sabes qué? Eh, te vas a ir al área de contabilidad porque nos falta personal allá. Sí, el cambiarme de actividad o de funciones que no estén estipuladas en el contrato es despido intempestivo. También. Ujú. Sí, entonces, ¿qué es lo más óptimo que se recomienda a las empresas o empleadores? Es que firmen un contrato y que este sea por escrito. Porque imagínate, Giovanni, si es que firmamos o hacemos un contrato verbal, ¿sí? Y existe algún conflicto laboral, tú no vas a poder probar como empleador y yo tampoco voy a poder probar como trabajador que yo tenía una relación de dependencia contigo, que tales eran mis actividades. Va a ser imposible probar. Entonces se recomienda que siempre sea por escrito, para que no existan estos problemas. ¿Cuáles son los elementos existentes en el contrato laboral? El primer elemento, acuerdo de voluntades. ¿Sí? Acuerdo de voluntades. Primero, lógicamente, nosotros tenemos que firmar libre y voluntariamente el contrato laboral. ¿Sí? Nadie nos puede obligar, ojo, nadie nos puede obligar a firmar un contrato. Sí, yo voluntariamente firmo el contrato. Segundo elemento es la prestación de servicios lícitos. Sí, esta prestación de servicios lícitos es, pues, la actividad que va a desempeñar el trabajador. Sí, la actividad que va a desempeñar el trabajador. Tercer elemento es la remuneración. Es decir, cuánto voy a ganar o cuánto voy a pagar respectivamente por la actividad a la que voy a contratar a un colaborador. ¿Sí? Y último elemento, la dependencia. ¿Qué es la dependencia? Es la subordinación. ¿Sí? Que el trabajador tiene jefes inmediatos y jefes jerárquicamente superiores. Entonces, el trabajador deberá respetar las órdenes de sus superiores. ¿Sí? Las órdenes de sus superiores. Hasta aquí, ¿está entendido? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, tal vez que tengan? Yo no le Profe, entendí muy bien eso de prestaciones de servicios lícitos. Es la actividad. Por ejemplo, Melanie, a mí me contratan para ser abogado. ¿Sí? ¿Qué actividades voy a tener? Llevar el caso, revisar procesos, hacer demandas, hacer escritos, hacer oficios, hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las actividades que conlleva mi trabajo. Ay, ya, gracias. Ujú. yo, profe, una consultita. Eh, y para el desahucio, ¿cómo se aplica o cómo es? ¿Cómo para el desahucio? Desahucio laboral, O sea, sí, cuando sí. no es despido intempestivo, sino es desahucio. ¿Cómo es Verás, eso? el desahucio es el aviso
que voluntariamente da el trabajador, o sea, es una renuncia, en pocas, ¿sí? Que tú das el aviso que en 15 días te vas. Sí, eso es desahucio. No, o sea, yo tenía entendido al revés, que el empleador Antes le... existía eso. Antes del 2017, con la reforma al Código de Trabajo, existía el desahucio por las dos partes. ¿Sí? Ahora solo es desahucio por parte del trabajador. Es decir, que el trabajador te da el aviso que en 15 días sales. Ya, Le avisa al empleador. ¿Ok? chévere, profe, gracias. Listo. Vamos a pasar, ¿sí? Con los diferentes tipos de contratos que existe, ¿sí? Con los diferentes tipos de contrato que existe en el Ecuador y en el Código de Trabajo, ¿sí? Los contratos se dividen en expreso, tácito, ¿sí? Escritos, verbales, a sueldo, a jornal, en participaciones, mixto, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional, por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro de negocio, por tarea, a destajo, ¿sí? Se dividen en individual, que es lo que ya vimos, de grupo y por equipo. Esta es la división que el Código de Trabajo trae a colación, estipulado en su artículo 11, determinando cuál es la clasificación de los contratos laborales. Vamos a empezar esta clasificación, ¿sí? Con los contratos expresos y tácitos. El contrato expreso es aquel que las condiciones de trabajo van a estar determinadas, van a estar especificadas, ¿sí? Van a estar detalladas cuáles son las condiciones de trabajo. No se deja, por así decirlo, a la imaginación del trabajador o del empleador qué es lo que va a hacer o cuáles son sus condiciones. No, ya está determinado en el contrato y eso es lo que debemos hacer y eso es lo que debemos cumplir. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me contratan para pintar una casa. ¿Sí? En un contrato expreso me dicen, ¿qué actividad voy a hacer? Pintar la casa. ¿De qué color? ¿Con qué brocha? ¿Con qué técnica? ¿Y cuánto me van a pagar? ¿Sí? Me van a decir, tengo afiliación a la seguridad social, tengo vacaciones, etcétera, etcétera. Todos los derechos de los trabajadores. Se ve determinado todas las condiciones de trabajo. Este contrato expreso es el que más se utiliza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente no deja, por así decirlo, cabida a que llegue a existir en un futuro conflictos laborales. Porque solo me remito al contrato y digo, a ver, tú tienes que hacer esto y ya se acabó. Si no hiciste eso, tienes tu sanción. Este contrato expreso puede ser por escrito, es decir, que se reduce a un documento, y puede ser llevado también de manera verbal, ¿sí? Que se lo realiza de manera hablada o de manera oral. El contrato tácito es aquel que las condiciones de trabajo no van a estar determinadas o no se encuentran determinadas, sino que ya se da por entendido las condiciones del trabajo. O sea, viene Elizabeth y me dice, Pablo, ¿me pintas la casa de color azul? ¿Sí? Y no me especifica qué técnica, qué brocha, qué sueldo, nada, sino ya me doy por entendido yo, sí, me doy por entendido yo, qué es lo que debo hacer. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? Profe, ¿en cuál de los dos tipos de contrato entra eso que dicen cuando eres polifuncional? En el expreso. O sea, no tal polifuncional, pero sí te entendí. En el expreso. Ahí te debe determinar las funciones, ¿sí? Y en este caso, pues cuando te dicen que eres polifuncional, en pocas, lo que te están diciendo es te puedo cambiar de actividad y no va a existir despido intempestivo. Porque en el contrato se especifica que tú debas de cumplir todas las funciones a las que yo te diga. ¿Otra pregunta? Profe,
Y en el caso de los venezolanos, que ahora la gente prefiere contratar venezolanos porque les paga menos, porque no tiene que afiliarles, porque tienen que eliminar todos estos derechos que tenemos en sí los ecuatorianos, ¿no? Claro, ahí no se firma un contrato, porque si estás firmando un contrato debe ser ilegal. Sí, porque para firmar un contrato debes estar con la característica de residente al menos en Ecuador. Sí, obtener el papel de la residencia. Y ahí puedes gozar de todos tus derechos. Pero no les está haciendo firmar un contrato de manera legal, sino simplemente les hace firmar un contrato de manera oral, de manera verbal, que les dice tú cumples tal función, te pago tanto. Se acabó. Gabriela. Sí, profe, y en el caso de que, por ejemplo, alguien sepa o conoce de alguna empresa que contrata, como dice Jimena, venezolanos, obviamente no les hacen contrato ni nada de eso, ¿se los puede denunciar o qué se puede hacer en esos casos? Sí se puede denunciar, sí se puede denunciar, pero lo que van a hacer es ponerles una multa, ¿sí? Les van a hacer poner una multa y bueno, no les va a pasar nada, por ejemplo, los venezolanos no les va a pasar nada, nunca, ¿sí? A que les pase es al empleador que hizo el contrato o está trabajando de forma ilegal. Se puede denunciar, pero les ponen una multa y ya, ¿ok? Jessica, Profe, ¿sí me escucha? sí, te escucho. Ya. Profe, lo que es el contrato temporal, ¿en cuál entra? ¿En el expreso o en el tácito? Contrato temporal, ¿a qué te refieres con contrato temporal? Le contratan, yo que sé, o sea, tiene un tiempo de contrato, 5 De meses. plazo fijo. En el contrato expreso. Todos los contratos, sí, todos los tipos de contratos a los cuales me voy a hacer referencia después, sí, pueden ser expresos o tácitos. Ya depende de cómo lleves tú el talento humano, sí. Si quieres determinarle todo en su contrato, pues les pones expreso para que no haya conflictos, sí. Si quieres ganarte conflictos a futuro, le haces tácito, sí. Pero en cualquiera de estas dos se pueden rolar los contratos. ¿Por qué? Porque más es de condiciones de trabajo. Profe, otra preguntita. ¿Cuánto es el tiempo máximo que le ponen a prueba? O sea, primero es como que le contratan y 3, le ponen a prueba 90 sin... días. Y pasado los 90 días, si no le hacen firmar algún contrato, igual se les puede poner alguna denuncia. Si no te hace firmar ningún contrato, no, porque la ley te establece que si ya pasaste los 90 días de prueba, sí, tu contrato se convierte en indefinido. Ya. Si Y es que para no lo que es tienes un plazo, ¿no? y Si es que para no lo tienes que es un esto plazo. de que le hagan cuenta el año de colaborador, ¿Cómo? le No se cuenta escucha desde bien. que, para hacerle cuenta, para hacerle cuenta lo que es un año de lo que trabaja y puede tener lo que es esto de los fondos de reserva. Cuenta desde que le firman el contrato indefinidamente, Desde que o entraste, desde que estás a prueba. ya, pues. Ok, pasamos, sí, a los Profe, una contratos. última pregunta, yo. ¿Y a Ajá, un paciente sí se le puede hacer un contrato o no? a un pasante. Ajá. Sí, claro, tú puedes hacer el contrato, pero ojo, el pasante no tiene relación laboral. El pasante tiene una relación de práctica preprofesional, ¿sí? ¿Por qué? No se le considera trabajador al pasante. Pasante es pasante, ¿sí? No tiene relación laboral. El pasante está para aprender, ¿sí? Ahora, hay empresas en las cuales ¿cómo te puedo decir? Les afilian al IES, ¿sí? Les pagan una remuneración básica, pero sigue siendo un contrato de pasantías, no una relación laboral. Mira, te explico con un ejemplo. Yo, cuando estaba estudiando, hice mis pasantías en varios consultorios y también hice pasantías en Petroecuador. Sí, en Petroecuador. En Petroecuador me afiliaron al Seguro Social y me pagaban el sueldo básico. Sí, en las otras
empresas, bufetes y estudios jurídicos que hacía mis prácticas, no me pagaban nada, ni me afiliaban a la seguridad social, solo me daban las horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley de pasantías primero te dice que, bueno, debes pagarle, ¿sí? En un porcentaje, no recuerdo cuántos de porcentaje, si mal no estoy, son como 130 o $140 al mes, ¿sí? Pero no tienes la obligación de afiliar al Seguro Social, ¿sí? Ni tampoco llegan lo que es decimotercero, decimos cuartos. No hay. ¿Por qué? Porque es contrato de pasantías, no tienes una relación laboral. ¿Ok? Si bien es cierto, trabajas, pero no es relación laboral. Profe, Ujú. digamos, usted dice las prácticas en Petroecuador, ¿usted lo puede poner eso en su currículum hoja de vida? Sí, claro, claro. Las prácticas se consideran desde el 2016, lo que es 2017, cuando hay la reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Superior. Las prácticas se consideran como experiencia profesional. Sí, las prácticas se deben considerar como experiencia profesional. ¿Ok? ¿No hay más preguntas? No. Ok. Pasamos entonces a los contratos que por su clasificación se consideran por su remuneración. ¿Sí? Ustedes tal vez saben la diferencia entre sueldo y salario. El salario ganan los obreros y el sueldo los empleados. Los oficinistas. Exacto. ¿Sí? Una diferencia. Otra diferencia, Vi La un burguesía y el discurso bien proletariado, diferente a dices mí tú. esta semana. Las pilas, así más atento. No es que estábamos con... ok. A ver, el sueldo, sí. Primero se da, como dice Giovanni, se establece, ¿no? En la doctrina se establece que justamente el sueldo, sí, será pagado a las personas que realizan una actividad intelectual, sí, a las personas que están en una oficina. El salario será pagado a los obreros o a las personas que realizan más que actividad intelectual, es más físico. Primera diferencia. Segunda diferencia, el sueldo, sí, se va a pagar por los 30 días de trabajo, ¿ok? Por los 30 días de trabajo y se paga de forma mensualizada. El salario se paga por los días de trabajo que haya tenido esta persona, ¿sí? Sobre todo el salario, ustedes conocen o han escuchado a los jornaleros, ¿sí? Las personas que trabajan en la agricultura, las personas que trabajan en el campo, son considerados jornaleros. Ahora vamos a explicar. Contrato a sueldo. El contrato a sueldo es el que se va a pagar la remuneración mensualizada. Sí, es la forma más, o es la costumbre que tenemos en nuestro país y en el mundo entero seguramente. Sí, que lógicamente el contrato llega a ser a sueldo porque nos pagan mensualizadamente. Nos pagan al final de mes. Contrato a jornal es de aquel contrato que primero debemos saber, sí, primero debemos de entender qué es jornal o qué es jornada. La jornada de trabajo es el día de trabajo, ¿sí? Entonces, este contrato a jornal nos pagan por el día que se trabaja. Día trabajado, día pagado, ¿sí? Día trabajado, día pagado. En este sentido, si yo trabajo o es cuando se paga, por ejemplo, 2, 3 días de trabajo o a su vez se paga una semana de trabajo. ¿Han escuchado eso? Que les pago por la semana de trabajo. Les pago solo lunes y viernes, sábado y domingo no les pago. Lunes y viernes les pago, sábado y domingo no les pago. Y les pagan el viernes. ¿Sí? Eso es un contrato a jornal, por la forma de su remuneración. Porque le pago diariamente o semanalmente y a sueldo es porque la remuneración será pagada mensualizadamente. ¿Preguntas? ¿No? Ok, perdón. Contrato en participación y contrato mixto.
El contrato en participación es aquel contrato que el trabajador tiene ganancias, ¿sí? O su sueldo corresponde a cierta parte de la utilidad del negocio de los empleados, ¿sí? O del empleador como remuneración de su trabajo. Ustedes han escuchado tal vez solo gano por comisión. No tengo sueldo base, solo gano la comisión. Si es que vendo, gano, si es que no, no. ¿Sí? Contrato en participación. Contrato mixto. Contrato mixto, ¿sí? Es el que yo ya tengo un sueldo fijo o tengo un sueldo base, ¿sí? Yo ya tengo un sueldo fijo o tengo un sueldo base y además de eso, gano por el producto del negocio del empleador. ¿Sí? Es decir, gano mi sueldo fijo, que es el sueldo básico, y gano también, ¿sí? Y gano también una comisión por la venta del producto. Contrato mixto. ¿Sí? Tengo sueldo y comisión. Contrato de participación, solo tengo comisión. Profe, Ujú. en el contrato de participación, ahí es donde más nos roban, ¿no? Porque a veces nos dicen que compremos un producto y que eso vendamos y luego no se vende. Sí, en pocas sí. En pocas sí. ¿Qué es lo mejor o qué es lo más factible si tú quieres tener una buena relación laboral, que no exista conflictos, que todo sea paz y amor y quieres vender tu producto? Es hacer el contrato mixto, ¿sí? Porque el colaborador se va a sentir bien, ¿no es cierto? Así no vendas, voy a ganar mi sueldo básico. Pero si tú vendes, puedes llegar a ganar $1,000, $2,000 al mes, ¿sí? Pero no se siente mal de no vendí y ahora qué voy a hacer, las cuentas, los hijos, los perros, ¿sí? Es un contrato, a mi parecer, es muy bueno si nos queremos dedicar a las ventas. Ahora vamos con los contratos, ¿sí? Por tiempo, clasificados por su tiempo. Tenemos el contrato indefinido. Este contrato indefinido es igual, es el que más se utiliza, ¿sí? Es el más utilizado. Este contrato no tiene una definición como tal, ¿sí? Pero por la costumbre nosotros podemos entender que el contrato indefinido es que no tiene un plazo fijo de tiempo, ¿sí? No tiene un plazo fijo de tiempo. Es decir, no tiene 1 año, 2 años, 3 años. No, yo me puedo jubilar mientras no sea despedido intempestivamente o a su vez no cometa alguna infracción. ¿Sí? Yo tengo mi estabilidad laboral permanente, ¿sí? Absoluta. ¿Por qué? Porque no tengo un plazo fijo de trabajo. No tengo un tiempo fijo de trabajo. No tengo un límite de tiempo. Antes, no sé si ustedes recuerden, antes existían los contratos a prueba, ¿sí? Antes existían los Eso ya contratos. no hay, profe. Ya no. Ahora, lo que existe o lo que hay es un contrato indefinido con cláusula de periodo de prueba, ¿sí? Con cláusula de periodo de prueba. Entonces, a esto me quería referir cuando Jessica nos dijo, ¿qué pasa si no firmo contrato después de mi periodo de prueba? El contrato es indefinido, ¿sí? Automáticamente, ¿sí? Entonces, tengo que recalcar algo, ¿sí? Periodo de prueba, el periodo de prueba es 90 días. ¿Ok? En todo contrato se establece 90 días. Ojo, no 3 meses, 90 días. ¿Sí? No 3 meses, 90 días. Si ustedes realizan el cálculo, por ejemplo, que inglesé hoy, les juro que no cae el 17 de abril. ¿Sí? Sino 90 días. Aquí, una característica del periodo de prueba, ¿sí? Es que nosotros solo podemos tener un periodo de prueba con el mismo empleador. ¿Sí? No es que se va a estar alargando. No, tenemos
un periodo de prueba con el mismo empleador. Es decir, 90 días tenemos de prueba con el mismo empleador y punto. No tengo más. ¿Sí? Primera característica. Segunda característica, que cuando es de servicio doméstico la contratación, el periodo de prueba no es de 90, sino es de 15 días. ¿Sí? Periodo de prueba en servicio doméstico no es de 90 días, es de 15. Así lo dice el Código de Trabajo. ¿Sí? La primera característica que les dije que solo tengo un periodo de prueba con el mismo empleador, les pongo un ejemplo. ¿Sí? Esto es un ejemplo mío, personal. Yo entré a laborar en la institución, en el Tecnológico Universitario Pichincha, ¿sí? En mayo 2021 a medio tiempo, ¿sí? A medio tiempo. Yo ahí ya cumplí mi periodo de prueba, ¿no es cierto? En noviembre 2021, ¿sí? Me dan el tiempo completo. O me dicen que soy docente a tiempo completo. Yo cuando firmé el adendum del contrato, por tiempo y por remuneración, lógicamente, yo ya no tuve que hacer otro periodo de prueba. ¿Por qué? Porque la ley te determina que solo será un periodo de prueba con el mismo empleador. ¿Estamos? Sí, perfecto. Ok. Otro contrato, sí, por tiempo, es el que se establece que es de temporada. ¿Sí? De temporada. Este contrato de temporada es aquel que se va a firmar por ciertas épocas del año, cuando el flujo del trabajo sea más grande y necesitemos más personal. ¿Sí? Por ejemplo, el juguetón en diciembre, ¿sí? Necesita más personal por el flujo de trabajo porque hay más trabajo. Sí, Sí, profe, mucho más. ahí entraría los eventuales. El eventual es otro tipo. Ah, ya. El eventual es otro tipo de contrato. Este solo te firma por cierta época del año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la necesidad de la empresa o donde vayamos a trabajar, hay más flujo de trabajo. ¿Sí? Hay más personas, hay más ventas, hay más todo. Entonces, por ejemplo, por época del año, por una época determinada en el año, ¿sí? La época de Navidad, necesitamos más personal en las tiendas, ¿no es cierto? Sea Supermax, Megamax, y Tía, lo que ustedes quieran. Necesitamos más personal porque hay más flujo de trabajo. Contratamos a personas con sus contratos de temporada. ¿Sí? Ahora, también se puede dar, no solamente en la época de diciembre. ¿Cuándo más o qué tiendas más necesitan más personal en ciertas épocas del año? Las papelerías. ¿Sí? Las papelerías en el momento de cuando van a ingresar los niños a clases, los chicos a clases, necesitan más personal. Entonces se puede firmar un contrato de temporada. Sí, este contrato de temporada tiene la característica de que del sueldo que se vaya a pagar, sí, debe tener un incremento del 35% o debe existir un incremento del 35%. Justamente, ¿por qué? Porque este contrato solo puede durar 60 días. Sí, es decir, te contrató noviembre y diciembre y enero ya no tienes trabajo. O te contrató diciembre y enero y ya. Sí, ahora, unos tips si es que entran a trabajar en una empresa y necesitan hacer un contrato de temporada. No les firmen de temporada. No hagan el contrato de temporada. Sí, vas a tener solo 60 días y en estos 60 días tienes que tener o que tienes que incrementar el salario en un 35%. ¿No es cierto? Gastas plata. ¿Sí? ¿Qué es lo que deberías hacer o qué es lo que deberían hacer eh, que les resulte más óptimo? Es hacer el de acá. ¿Sí? Un contrato
indefinido con periodo de prueba. Se acaban los 90 días, ¿sí? 2 días antes lo notificas que no se va a contar con el colaborador, ¿sí? Pero ya tuviste 90 días y no incrementaste el salario. Si no, estuvo ahí, permanente. Otro problema más que da el contrato de temporada es que si no le vuelves a llamar al mismo colaborador que te ayudó en una temporada, ¿sí? Y necesites nuevamente de más contratos, si no le volviste a llamar, lo que va a pasar es que se va a considerar como despido intempestivo. Si no le vuelves a llamar, llega a haber otro problema, ¿no es cierto? Más pérdida de dinero si es que no le vuelvas a llamar. Entonces, lo más óptimo es hacer este de acá. ¿Está entendido? O sea, Pregunta. tanto como para el empleador como para el colaborador es de mayor beneficio el indefinido. Claro que sí. O sea, tienes que tomar en cuenta una cosa, ¿sí? Que si tú llegas a tener algún error en este contrato, con el simple error de que tuviste que el siguiente año volverle a llamar y no le llamaste, tienes que pagar dinero, tienes que pagar mínimo 3 remuneraciones, ¿sí? Como indemnización de despido intempestivo, más toda la liquidación que conlleva, ¿sí? Mientras que acá, si tú le terminas de periodo de prueba en 90 días, solo pagas 13º, 14º, ¿sí? Y las vacaciones, ¿sí? Entonces, es un tip. Si ustedes entran a alguna empresa y les dicen, firmamos un contrato de temporada y dices, no, mejor hagamos esto, capaz y te ascienden de gerente. Ok, listo. Pasamos. Pasamos al contrato eventual que nos decía Elizabeth. El contrato eventual es el que se va a firmar por una necesidad circunstancial que tenga el empleador. ¿Cuál es esta necesidad circunstancial de reemplazar el personal que está o con permiso o de vacaciones o en maternidad? ¿Sí? O por enfermedad. Necesitamos reemplazar ese personal. Firmamos un contrato eventual. ¿Sí? En este contrato eventual no existe incremento por si acaso del salario o del sueldo. ¿Sí? Pero, ¿qué características llega a tener? Primero, este contrato eventual tiene un plazo fijo, ¿sí? De 180 días, contados a partir de la suscripción del contrato. Pero este contrato eventual tiene la característica de ser continuo o discontinuo. ¿Sí? Continuo o discontinuo. ¿Qué quiere decir que sea continuo o discontinuo? Que estos 180 días tú puedes firmarle por estos 6 meses, ¿sí? Que sean continuos, es decir, que esté 6 meses a lo largo del año trabajando contigo, ¿sí? Y reemplazando al personal. O tienes la opción de que sea discontinuo, que estos 180 meses en el año puedes tú irles jugando. Es decir, se va 30 días Giovanni, ¿sí? Ya, ok. Contrato al personal, se va 30 días a reemplazar a Giovanni. Regresa Giovanni y se va 30 días Franklin. Perfecto. Venga personal, vaya a trabajar al lado. ¿Sí? Eso es discontinuo, que puedo decirle ya regresó, ya te damos cuando tengo tu reemplazo. Pasa, qué sé yo, 15 días y le vuelvo a llamar. Ven que hay otro reemplazo. Llega y trabaja 30 días más. Sí, pero se puede cumplir hasta 180 días en el año. Ahora, otra característica de este contrato eventual es que solo puede ser firmado una vez con el mismo colaborador y el mismo empleador. ¿Sí? No se puede firmar 2 veces, porque el momento que se firma 2 veces este contrato eventual, el segundo contrato se entiende que es indefinido y ya no existiría el periodo de prueba.
¿sí? No, no se puede firmar dos veces. La segunda vez que se firma es contrato indefinido, sin periodo de prueba. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, una pregunta, si se pasa de los de los días que ya se transcurrió este contrato. Contrato indefinido. Ah, ya. Se convierte en contrato indefinido. Sí, por eso siempre es importante ustedes, futuros gestores de talento humano, que notifiquen si es que no se va a contar con el colaborador. Sí, si no se cuenta con el colaborador y estamos a plazo fijo de 180 días, ¿sí? Le dices, bueno, te recordamos que tal día termina tu contratación laboral, termina tu relación laboral en caso de que no quieras mantenerle al colaborador en la empresa. ¿Sí? Eso se notifica y ya está. Te libras de cierta parte de pagar una indemnización por despido intempestivo y te libras de cierta parte de no tener más contratos indefinidos en la empresa. Sí. Perdonarán si suena muy malo para los colaboradores, pero yo asesoro empresas. Sí. Entonces, perdonarán, pero eso es mi visión. ¿Ok? Contrato ocasional. El contrato ocasional no es lo mismo, por si acaso, de contrato de servicios ocasionales que dan en el sector público. No, este contrato ocasional se firma por la necesidad emergente o extraordinaria que tenga el empleador que no estén vinculadas con su actividad habitual del empleador. Sí, que no esté vinculada con la actividad habitual. Por ejemplo, si yo tengo un buffet, ¿sí? De abogados, un estudio jurídico, y ave motivo, circunstancia, en el edificio entró agua, se inundó todo mi oficina, se me dañaron mis computadoras, ¿sí? Yo necesito una persona que arregle mis computadoras, ¿ok? Este contrato ocasional, primero, sí, primera característica en el ejemplo, ¿es una situación emergente o extraordinaria? Sí, ¿no es cierto? Arreglar las computadoras es mi actividad habitual como empleado. No, no es cierto. No es mi actividad habitual. Mi actividad habitual es asesorar jurídicamente a las personas. ¿Sí? Se cumple la otra característica. En el contrato ocasional, nuevamente debe haber un incremento del 35% de la remuneración. A la que se fije, debe haber un incremento del 35%. Primero. Segundo, este contrato no va a poder exceder de 30 días en un año. ¿Sí? No puede exceder de 30 días en un año. No hay renovación. 30 días y se acabó. ¿Sí? Ahora, otro tip. ¿Quieren? ¿Qué pueden hacer si pasa esto de esta situación extraordinaria que puede llegar a pasar? Fácil. Hacen un contrato de servicios profesionales por facturas, ¿sí? Le pagan esos porque arregle las computadoras y no están pagando ni el 35% de incremento ni el IES por esos 30 días. Simplemente pagan por el servicio del arreglo de computadoras. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Y Ajá. el contrato que hacen firmar por servicios prestados, qué contrato es? No es relación laboral, ¿O es una no? relación civil. No, no es una relación laboral. ¿Por qué? Porque no conlleva o porque no recibes órdenes. ¿Sí? No tiene una relación de dependencia. Te explico. Digamos que tú me contratas como abogado, ¿no es cierto? Firmamos un contrato de servicios profesionales, porque yo te voy a prestar mis servicios de abogado, ¿ok? Tú no me das órdenes a mí. Sí, yo sé cómo llevo el caso, o tu caso. Lo único que yo te doy es un,
un informe de cómo estás llevando el caso. Sí, pero tú no me das órdenes. Y cuadramos un precio, ¿sí? Cuadramos un precio en el cual conlleve todos mis servicios profesionales y la forma de pago, ¿sí? Por ejemplo, los casos naturalmente, hablando en el derecho laboral, tienen de duración un año mínimo. Tú me vas a pagar mi remuneración por un año. No, no es cierto. Tú me pagas y me dices, por este caso, Paolo, yo te puedo pagar $2,000. ¿Sí? $2,000 en un año. Me pagas 50% para firmar el contrato, 25% después de 6 meses y 25% al finalizar el proceso. Sí, pero no tengo una remuneración fija, ¿no es cierto? Ni tampoco tengo órdenes. No hay relación de dependencia ahí. Sí, y además yo te doy una factura. Sí, y ahí está la relación civil, simplemente. Sí, existe mucho en el Ecuador que a los colaboradores les hacen firmar contratos por servicios profesionales o por servicios prestados para no pagar IES, 13º, 14º. Sí, pero ustedes deben tomar en cuenta que si hacen eso, están enmascarando una relación laboral. Sí, y que en cualquier momento les va a llegar el juicio. ¿Por qué? Porque no pagan IES, no pagan 13º, no pagan 14º, y encima más están dando órdenes y tienen un horario establecido de trabajo y está cumpliendo las 8 horas diarias y tiene un sueldo mensualizado. ¿Sí? Cualquier momento les llega el juicio y ahí sí le sacan la madre. Y no, no solo le saca la madre el colaborador, sino el IES. ¿Sí? Y vienen los pagos retroactivos, más intereses por mora, viene la parte coactiva y problemón que se les arma. ¿Ok? Profe, una pregunta. Ujú. En el contrato civil, ¿se puede poner el tiempo, por decirle, a unas promotoras que trabajan en temporada, Navidad y Día de la Madre? ¿Se puede poner por 1 o 2 meses en el contrato civil? No, no puedes ponerle tiempo, porque cuando le pones tiempo se crea una relación laboral. Sí, lo que debes ponerle es la actividad que va a desempeñar. Sí, por ejemplo, de promoción y difusión, sí, de X empresa, sí, en el mes de diciembre. No le pones tiempo. Llegas a poner tiempo, o sea, le dices, tienes el plazo de este contrato será de 2 meses y llega a haber el conflicto laboral. Gracias. Ok, ¿está entendido? Hay unos pequeños tips para cuando ya vayan a trabajar y se luzcan. Ok, chicos, eso sería todo por el día de hoy.